Un gusto. Eduardo Valdés en 1989 fue secretario general del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Fue convencional constituyente en la reforma constitucional argentina del 94. También legislador de la capital federal entre el 2000 y el 2003. Así es, en 2003 fue jefe de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación en la gestión de Rafael Bielsa. Y en octubre de 2014, Néstor Kirchner. y Néstor Kirchner presidente. En 2014, Cristina Fernández de Kirchner lo designó embajador ante la Santa Sede. Dejó la embajada en diciembre de 2015 para asumir su banca como parlamentario del Mercosur y actualmente diputado de la Nación del Frente de Todos. Eduardo, muchísimas gracias por venir para acompañarnos hoy. ¿Cómo les va? Qué currículum, ¿eh? Perito en derrotas, te aviso, no creas. Eso va en medio, ustedes cuentan las que salieron bien, no las que salieron mal. Y siempre hay que hacer eso, ¿no? Siempre hay que hacer eso. Bueno, hablando de lo que salió bien, recién charlábamos un poco al aire, fuera del aire, saliste bastante contento de lo que fue la segunda jornada del juicio político de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, donde se ratificaron las acusaciones. ¿Cómo Bueno, se vivió? muy contento porque en el sentido de que estamos haciendo las cosas bien, seriamente. No es ningún circo, no es ningún mamarracho, la oposición estuvo a la altura del tema que estamos tratando. Comenzó Paula Oliveto en nombre de un proyecto que había presentado Elisa Carrió de juicio político contra quien era presidente en ese momento de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti. Después una organización no gubernamental en la cual participan Madres de Plaza de Mayo, estuvo Nora Cortinas, que uso de la palabra, Venus Smukler, que habían presentado un proyecto de juicio político para los 4 miembros por otros motivos, desde la época del 2 por 1. Claro. Del caso Mini. Y bueno, Patricia Izaza, que es fue muy conmocionante el relato de ella, de su caso, y cómo Rosati, siendo intendente de la ciudad de Santa Fe, prohijó a quien lo había torturado, la había violado, y recién puede ser destituido del cargo en la municipalidad de la ciudad de Santa Fe cuando se va Rosati y viene el intendente que lo sigue. Esas cosas, yo no puedo creer que Rosati con ese currículum haya llegado a ser procurador del Tesoro, ministro de Justicia y ministro de la Corte, y nos hayamos comido, porque ella había denunciado y mostró yo me hago la autocrítica, y mostró los medios de comunicación en los cuales estaba planteado el tema. Desde diarios internacionales, Clarín, los diarios más importantes de Santa Fe, diarios locales de las ciudades más chicas de la provincia de Santa Fe. Yo me sentí muy culpable en ese relato. Y teniendo en cuenta sobre todo este relato, porque mucha gente desde que se anunció el 1 de enero el juicio político decía, bueno, esto es un circo, no va a servir para nada, no tiene ningún sentido hacerlo. Yo estoy seguro que Rosati hubiera preferido que no se ventilaran estos asuntos, o que el resto de los jueces hubieran preferido que no se eche un ojo sobre las cuentas del máximo tribunal, otro tema que se trató hoy. Ya se está empezando a ver que esto va a tener un efecto duradero más allá de cómo evoluciona el trámite institucional del juicio político. Ojalá nosotros podamos terminar la comisión de acusación, es lo que somos nosotros, la comisión de juicio político que preside la diputada por Entre Ríos, Carolina Gailear, que está llevando una tarea extraordinaria. Nosotros terminemos en marzo. No me gustaría extenderla más de marzo, abril, porque queremos demostrar que también hay que hacer justicia en lo que nos toca a nosotros, los parlamentarios, en tiempo corto, no en tiempos largos. Así que yo espero que a más tardar marzo, cuanto mucho abril, nosotros podamos votar un dictamen. ¿Y ahí cómo se viene? Porque hoy, digamos, políticamente uno de los grandes gestos fue que la coalición cívica
haya decidido ratificar el pedido de juicio político que habían hecho en su momento, e incluso si se dan ciertas cuestiones que planteaban, como analizar caso por caso, porque a ellos les interesa votar solamente la admisibilidad contra Lorenzetti, podrían incluso también acompañar al Frente de Todos. Mirá, ¿Cómo analizas eso? yo creo que hay otros casos que la coalición cívica nos va a acompañar. Ah, Porque en el caso que nosotros cuestionamos al presidente de la Corte, Horacio Rosati, cuando asaltan él y Rosenkrantz y Maqueda, primero la Corte Suprema de Justicia, que no correspondía, las mayorías, la única elección que vale en la Corte es cuando hay tres, del mismo sentido, ¿no? Menor de tres no es votación. ¿Qué pasó? Era uno solo el que tenían, que era Maqueda, y se autovotaron para elegir presidente de la Corte Suprema a Rosati, y se autovotó Maqueda, perdón, no Maqueda, Rosenkrantz. ¿Para qué se hizo esa autovotación de tomar la presidencia de la Corte Suprema de Justicia? Para entonces asaltar el Consejo de la Magistratura, planteando la inconstitucionalidad de una ley que hacía 15 años estaba rigiendo y que hacía 6 años dormía en la Corte el pedido de inconstitucionalidad que había hecho el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, lo que resuelve la Corte no tiene nada que ver con el petitorio que hizo el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, porque el Colegio de la Ciudad de Buenos Aires nunca dijo que el presidente de la Corte tenía que ser presidente del Consejo de la Magistratura. Rosati, ¿qué hicieron? Declararon inconstitucional una ley que no lo pueden hacer, no hay ninguna Corte Suprema del mundo que puedan derogar leyes, la derogación de leyes es en todo caso, pero lo más grave es, perdón, no había inconstitucionalidad, pueden derogarla, pero no había vicio manifiesto, que es el clave para poder ser inconstitucional, al punto que gobernó 15 años. Lo que hicieron fue resucitar una ley que estaba muerta. Eso es, ninguna Corte Suprema de Justicia del mundo lo hace. ¿Para qué? Para autoelegirse presidente del Consejo de la Magistratura. Por lo tanto, tampoco podría haber votado. Entonces, fíjate vos, Elisa Carrió, en el año 2002, firmó el juicio político a Nazareno y el vicepresidente... Vázquez. No, ya me voy a acordar. Porque se habían autoelegido presidente, Molineux O'Connor. Porque se habían elegido presidente y vicepresidente. En el orden 391 del año 2002, de cuando se llevan adelante los juicios políticos, figura, hoy lo mostré, el pedido de Elisa Carrió para que se sancionara por inconducta, por mal desempeño, por falta de ética, a los 2 ministros que se habían autovotado. Esa elección salió 5-4, ¿no? Si no se votaban Molineux y Nazareno, no podían ser presidente y vicepresidente. Entonces, eso es por un lado, exactamente igual de lo que estamos planteando hoy con Rosati y nosotros. Y en el segundo tema, que es el tema de la excusación, que uno tiene la obligación de excusarse cuando es un tema que le compete, Rosati jamás podría haber votado la causa Juez cuando Luis Juez va a la Corte, el amparo ese, y ¿por qué? Porque él estaba, ya había saltado el Consejo de la Magistratura, ya era presidente y él estaba regulando quién eran sus mayorías. Él tendría que haberse excusado. Es el mismo argumento que también Elisa Carrió usa para 4 jueces en aquel 2002, en el mismo dictamen que estoy diciendo, que eran López, no estaba Molineux, estaba Nazareno, B. Lucio y me está faltando uno, pero el argumento es el mismo, en el de que deberían excusarse y en el tema de que, sobre todo es muy patético, ¿por qué corresponde un juicio político a Nazareno y Molineux O'Connor porque se autovotaron presidente y vicepresidente y no corresponde para Rosati y Rosenkrantz que se votaron? ¿Se dan cuenta? Entonces, hoy, cuando yo expuse sobre eso, le vi la cara a la coalición cívica. Estaban sorprendidos algunos y otros sabían. Pero bueno,
Entonces, vamos a ver cómo, o sea, en esto en los juicios políticos se fija doctrina también. Y en ese momento que se autovotan, ¿cómo me entero yo? Porque hay un dictamen de minoría en la Corte Suprema de Justicia que dice que había un pedido de juicio político de Elisa Carrió cuando se autovotaron en el año 2000 la Corte de la mayoría automática que sí denominaban a la Corte menemista. Bueno, no hay diferencias entre lo que hizo Rosati y Rosenkrantz con Nazareno Molina O'Connor. Entonces yo creo que en base a la coherencia, a la doctrina que ya se ha ido y a la jurisprudencia que va generando los juicios políticos, las decisiones, va a ser muy difícil que digan que no a eso. Claro. También en esa época Carrió hablaba peste de Macri y después terminaba con él, ¿no? Bueno, pero hay cosas que se pueden cambiar y hay otras que va a ser difícil. Hoy valoramos el gesto que tuvieron de ratificar el juicio político a Lorenzetti, que había empezado Carrió y lo ratificó López y Oliveto. Sí. Así es. Y hoy hablaron y fueron duros y contundentes. Si la semana que viene finalmente se admite la investigación, empieza luego la etapa de recolección de pruebas y también de testimonios. O hay una lista de testimonios que se solicitaron ya con el proyecto con el cual se comenzó este proceso. De que encabecé yo. Así es, pero también se pueden incorporar otros durante el proceso. Te quiero preguntar porque se especuló bastante con algunos nombres en particular. Por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner. Por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Te imaginás ese tipo de exposiciones ante la comisión? Pero, ¿por qué Cristina Fernández de Kirchner? ¿En qué tema sería? No lo sabía. Yo de Horacio Rodríguez Larreta tampoco he enterado. Yo lo que creo es que Horacio Rodríguez Larreta, en el caso de la coparticipación, él fue a las audiencias públicas. Lo que yo quiero verificar en las audiencias públicas es quién fue con Horacio Rodríguez Larreta. Si fue Marcelo de Alessandro y si con Rosati fue Silvio Robles. ¿Sabes por qué? Porque el procurador del Tesoro, la Procuración General del Tesoro, que encabeza el doctor Zanini, había recusado al doctor Rosati por la amistad manifiesta entre Robles y D'Alessandro, cosa que después en la cara nos enteramos al punto que Horacio Rodríguez Larreta tuvo que separarlo a D'Alessandro del cargo de ministro de Seguridad por el escándalo que se produjo de sus diálogos con Silvio Robles. Entonces, a mí me parece que más va por ese lado que en todo caso lo podemos preguntar a Horacio Rodríguez Larreta con quién lo acompañaba a él a las audiencias de conciliación, porque ahí es donde uno puede hacer jugar lo que es información pública que tuvo incidencia institucional, que esos diálogos pueden ser tomados como una información pública, porque nosotros nos enteramos por los medios de comunicación, y tuvieron tanta incidencia institucional, fíjense, que violaron todas las normas de coparticipación en el dictamen y, a su vez, también, en el caso juez, les dice no bajen al recinto, que nosotros le vamos a resolver el tema de cómo se componen las mayorías, y él le dice no te olvides que esta ley se llama Silvio Robles. Bueno, para poder verificar si eso es cierto, podemos citar como testigo a quienes participaron como titulares del Poder Ejecutivo Nacional, de la Corte Suprema de Justicia y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, para corroborar si esa recusación de la Procuración General del Tesoro era válida o no era válida. Parece que sí. Eduardo, te cambio brevemente de tema porque vos sos uno de los grandes diplomáticos que tiene el Frente de Todos. Tenés buena relación con todos los sectores. Ahora se está hablando, ya lo confirmaron hoy a la mañana en público, fuentes del gobierno, el armado de una mesa política del Frente de Todos. ¿Cómo la ves? Porque era algo que se venía reclamando ya hace tiempo y, bueno, evidentemente se va a terminar de conformar en el corto plazo. A mí me parece muy bien. A mí me parece que
uno de los desafíos que tenemos nosotros en el Frente de Todos es la institucionalización de la fuerza política, algo que tenemos que mirar con ejemplaridad, que lo logró el Frente Amplio en Uruguay, que pudieron gobernar 10 años, que tuvieron una institucionalidad, que nunca hubo cortocircuito porque existía la mesa. Y ustedes imagínense, en el Frente convivían ex tupamaros como Pepe Mujica, ¿no?, con Astori, que era un hombre que casi era de derecha, fue vicepresidente primero de Tabaré y después fue ministro de Economía de Pepe Mujica. Pero porque estaba institucionalizada, está institucionalizada los actores políticos que integran ese frente, ese espacio. A mí me parece que eso tenemos que aprender de Uruguay y es obligación. Las coaliciones políticas, hoy se gobierna con coaliciones políticas. Nosotros tenemos que aprender, y también la oposición, de cómo se institucionalizan para que los personalismos no vayan sobre las marchas y contramarchas. Y a mí me gusta mucho, y lo había pedido en su momento muchos sectores, y me alegra mucho que hoy Catopodis, fue Catopodis el que se lo confirmó, uno de los ministros que más admiro del Ejecutivo, porque es una máquina de trabajar y de realizar obras con poca o mucha plata, y más serios también, así que me alegro que el espacio de Alberto Fernández haya aceptado armar la mesa que le reclamaron, creo que antes de noche, en Merlo, ¿no? Sí. Así es, y también había habido planteos desde el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, Pablo Moyano, bueno, varias reclamos también a la dirigencia peronista a que establezca una conducción, ¿no?, que dé un rumbo claro para los próximos meses. Yo a la mesa le agregaría, es una idea mía, le agregaría que el día 24 de febrero, que es el día del primer triunfo del general Perón en el año 1946, Sí. tiene que ver con nuestra vocación de victoria. Ese día debería haber un Congreso Nacional Partidario, que es un congreso, es mucho más que el Consejo Nacional. Es el órgano máximo, es donde participan cerca de 900 congresales nacionales desde La Quiaca a Tierra del Fuego. Y allí plantear, lo preside el gobernador de Formosa, y me parece que tenemos que salir de ahí con una mesa institucional, una mesa política, me parece, institucionalizar esa mesa, como lo hizo José Luis Gioja en el año 2018-2019, después de que recuperamos aquel partido justicialista que nos lo habían intervenido con Lima Renuevo, nosotros recuperamos ese partido y José Luis, con Cristina, con los gobernadores, con los dirigentes sindicales, yo estaba en ese equipo, armamos una mesa política que pudimos ir trayendo de a uno los distintos troncos, como decía, nosotros estamos juntando troncos, decía yo todos los días, y los primeros que lograron la unidad fue el movimiento obrero, ¿no?, todos los espacios sindicales. Y después pudimos lograr que algunos gobernadores que estaban reacios se incorporaran, La Pampa, que venía medio reacio, y bueno, y terminó eso con Sergio Massa, que pudo, me acuerdo que fue después del triunfo del gobernador de Chubut, de Arcioni, que hablan públicamente, ya Alberto era precandidato, El cafecito. y le dice, te espero a tomar un café cuando llegues a Buenos Aires, ¿no? Entonces, dialogar es muy importante, aparte de gobernar, que es nuestra obligación principal, pero me parece muy bien que se tome la decisión de la mesa política. Eduardo, corta para terminar. Venimos demorados con eso. Corta y para terminar, ¿hay 2023? Bueno, ya estamos en el 2023, pero ¿el peronismo tiene chances de ganar las elecciones de este año? Todas. Hoy hemos pasado lo peor. Y sin embargo, en lo peor, creo que miden los sociólogos y nos ven competitivos con Cambiemos. En cuanto ordenemos la casa un poquito, que yo creo que es en este febrero-marzo, ¿no? Y nosotros en abril deberíamos
fijar las reglas de juego de cómo vamos a resolver quién. Hay una crítica de Jorge Capitanil que yo también estoy de acuerdo, que no puede ser que en el Poder Ejecutivo Nacional haya 3, 4 candidatos a presidente. Y me parece que nosotros tenemos que fijar las reglas de juego, como es, y a su vez en ese Congreso Nacional Partidario yo creo que tiene que haber una gran invitación para Cristina Fernández de Kirchner, porque el peronismo le debe a ella escucharla, el peronismo institucional le debe a ella escucharla y homenajearla, porque todavía tenemos que pelear a ver si levantamos esa proscripción. Yo no bajo los brazos. Entonces, me parece que allí hay una fecha de reencuentro que puede ser. Eduardo, muchísimas gracias por haber venido acá a compartir con nosotros. Gracias a ustedes.